El Festival de Cine Independiente de Sogamoso nace de la necesidad de nosotros los realizadores audiovisuales de la ciudad por tener un espacio en donde compartir las obras que estábamos realizando. Entonces, por esa misma necesidad nace el festival. Bueno, el proceso de selección de los cortometrajes se ha hecho desde el 20 de febrero hacia acá. Somos 6 personas del equipo seleccionador, todos pues como profesionales en el tema. Nosotros abrimos una convocatoria internacional de cortometrajes, luego 3 meses abierta. Recibimos aproximadamente 3.700 cortometrajes inscritos de todo el mundo. Y seleccionados quedan 67 títulos, de los cuales ganan 6. Los jurados son personas, directores de otros festivales de la región. Bueno, nuestro festival de cine independiente se diferencia de los demás porque tenemos dentro de él un programa que se llama Cine a la Vereda, con el cual viajamos a los distintos sectores rurales del departamento de Boyacá, llevando cine y otras áreas que convergen entre sí para, digamos, llevarle a estos chicos actividades que promuevan el sentido de protección del territorio, del medio ambiente, de promover la cultura también. Monos es una película que sale de las tripas, de alguna manera es el deseo de hacer algo completamente distinto a lo que había hecho en mi primer largo de ficción, Porfirio, y era encarar una película coral donde los protagonistas eran adolescentes que tenían toda la vida por delante. Es una película que tiene ciertos elementos de guerra, de acción, de terror, y a su vez no es ninguna de ellas. También era hablar de algo que yo veía venir en el mundo y lo que sentía que estaba pasando en el país en cuanto a hablar de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y esa influencia, esas preguntas también nacen del Señor de las Moscas, El Corazón de las Tinieblas, ese tipo de influencias de novelas que leí cuando estaba en el colegio que me tocaron. Bueno, el casting tuvo un proceso bastante particular. Mientras buscábamos locaciones por todo el país, al mismo tiempo estábamos haciendo convocatorias abiertas de casting. Esto lo que permitiera que tanto actores profesionales como personajes que nunca habían tenido formación actoral o nunca habían actuado, inclusive gente que nunca había visto una cámara de cine en su vida, pudieran ser parte del proceso. Finalmente vimos más de 800 chicos, de ahí Alejandro, nuestro director, escogió alrededor de 20. Con esos 20 nos fuimos a una especie de campamento en donde los 20 chicos convivían, vivían juntos, entrenaban militarmente y además hacían ejercicios actorales. Analizamos durante varias semanas cómo era el comportamiento y la evolución de ellos como manada y finalmente se fue formando la manada que son los 8 monos de ahora. Ese fue el gran reto de la película, es tener no un protagonista único ni 2, sino tal vez 10. Y que la película tenga esa fluidez de punto de vista y que cada personaje sea de carne y hueso, pues significa un gran trabajo en el montaje y también de reescritura, porque a medida que íbamos escogiendo cada uno de los chicos y al conocerlos semanas antes de filmar, pues reescribí el guión con mi coescritor Alexis Dos Santos para integrar cosas de ese personaje que tal vez tenía ciertos elementos que podrían enriquecer el personaje, así que yo diría que los personajes en la pantalla son finalmente un encuentro entre lo que estaba escrito, una proyección de un personaje y la persona en sí misma. La particularidad de esta película es yo siempre lo he dicho, es que todos, sin importar los que están dentro al frente de la cámara, perdón, o detrás de la cámara, fuimos llevados más allá de nuestros límites físicos, nuestros límites emocionales y nuestros límites psicológicos de alguna manera. Conocimos una manera distinta de hacer cine y yo creo que por eso es que tenemos este interesante proyecto en nuestras manos el día de hoy. Lo bello fue que los protagonistas
Este grupo de jóvenes, todo el mundo era como al principio muy cuidadosos, que no sientan demasiada presión o que no sientan demasiada responsabilidad, pero ellos lo que querían era asumir esa responsabilidad, querían sentir la película sobre los hombros. Creo que era una sensación de responsabilidad y poder que hacía que ellos lleven la película a ser algo importante desde el primer momento. Ellos querían esa responsabilidad, se alimentaron de ella y creo que eso fue tal vez como de las cosas más especiales. Y los invito a ver la película. Es una película de viaje, de jóvenes, de adolescencia, de guerra, una película de terror, pero eso es una película de descubrimiento, de matices de gris, donde no todo es lo que parece. Bonitas, ¿no? ¡Ay, no, de una! Llegó el mensajero. No podemos mentir. Marchamos hacia nuevas coordenadas. Mensajero llamando a modos. ¿Se copian? ¿Qué pasa cosas más graves que eso? Está pasando algo mucho más grave. ¿Has matado antes? Lo que buscamos y lo que hemos querido establecer con este festival es darle un valor a esas diferentes expresiones musicales que son las músicas que somos. Nosotros hemos distribuido, tenemos distribuida el valor de nuestra música y la expresión musical en regiones. Vamos a tener la oportunidad en un mismo escenario de dialogar entre esas diferentes expresiones musicales. La pregunta nos permite contarles a todos que el Ibagué Festival es un festival de diversidad musical. Las músicas que somos es nuestro eslogan, y las músicas que somos incluyen lo tradicional, incluyen lo popular, incluyen lo clásico y lo académico, y es muy importante que esa propuesta integrada la pueda disfrutar toda la población. Más allá de sus preferencias musicales, muy importante que también amplíe su mirada hacia lo que a otros les gusta y hacia lo que suena en el mundo entero y también en Colombia circula. El componente académico que podemos encontrar en el Ibagué Festival está diseñado, uno, para que haya un diálogo que corresponda casi
que a la misma nivel que no tengo en la música académica el maestro que puedo llegar a ser un día, sino el joven que es como yo. Justo estamos diciendo que el Ibagué Festival no es solamente un evento. Esa es una primera diferencia importante, porque es un gran proyecto musical. Es bueno que sepan que el Ibagué Festival tiene todo un vínculo con las organizaciones e instituciones importantes del trabajo musical de Ibagué. Por ejemplo, vamos a estar vinculados con el Conservatorio del Tolima, en donde estamos seleccionando ya un joven talento para la programación. Estamos vinculados con los grupos musicales urbanos de la ciudad y allí también hemos seleccionado recientemente una agrupación de rap que se llama Lethal Fusion, y al mismo tiempo estamos trabajando con el Conservatorio de Ibagué, en el que estamos asesorando a través de un director italiano el proceso de desarrollo y cualificación musical de la orquesta juvenil, que va a hacer concierto también dentro de la programación del Ibagué Festival. Es decir, que nuestro vínculo no es solamente de un evento de conciertos, sino que además de los conciertos tenemos clases magistrales, tenemos talleres de lutería, tenemos el espacio de asesoría formativa a estas instituciones musicales, y tenemos una programación cultural más amplia que le da un gran espacio de promoción cultural, de participación y disfrute para toda la población. Humboldt es muy importante porque es un personaje histórico, estuvo en un contexto relacionado con el momento o anterior al momento de la independencia e inspiró muchas de las mentes y del movimiento que después tuvo relación con la independencia. Aparte de eso, es un personaje que aportó mucho desde la perspectiva científica, hablando de un tema tan actual como el tema del cambio climático. Es un personaje que nos gusta traer también desde la fundación, porque es un personaje que relacionó el arte y la ciencia al mismo nivel. Él consideraba que no se podía construir conocimiento si no se integraban estas dos dimensiones del conocimiento y del saber humano. En ese sentido, es un personaje del cual nos inspira para hacer la obra. Era un reto construir una obra nueva. Normalmente en las orquestas sinfónicas siempre se hace el repertorio que ya existe, y queríamos buscar un buen tema para desarrollar y desarrollarlo en un formato escénico musical. El personaje nos permitió crear, tenía todas las licencias interesantes desde la perspectiva narrativa, y la construimos como una farsa operática, donde tomamos elementos del teatro, donde tomamos elementos de la ópera. Empezamos a construir una historia en 6 actos y un epílogo que viaja por los principales momentos y por los principales lugares donde estuvo Humboldt, y a partir de ahí se desarrolla la obra. Bueno, es una obra interdisciplinar y el proceso fue un proceso bastante complejo pero enriquecedor, empezando porque rompimos con la tradición de cómo se hacen normalmente las óperas, donde se escribe un guión o un libreto y después del libreto viene la música. Acá la creación de la dramaturgia primero empezó desde la acción, entonces desde la acción, desde los ensayos se fue construyendo la dramaturgia, y en paralelo también se fue haciendo el concepto musical y de la dirección de arte. Y fue un proceso de aproximadamente un año de trabajo desde el momento en que se empezó a conceptualizar la obra hasta el momento de hoy, que ya estamos prácticamente en los últimos momentos de ensamblaje de la obra. Toda la parte escénica se está montando en Cali, y lo que es el desarrollo de la escenografía acá en Bogotá y la música acá en Bogotá. Entonces vamos a tener también un periodo donde vamos a integrar toda la producción aquí en Bogotá.
Esos premios son muy importantes, ayudan a que este tipo de obras se puedan materializar, porque estas temáticas por lo general no son muy comerciales. Gracias a ellas fue que además pudimos sumar otros recursos y otras instituciones que se sumaron, pero si no hay este tipo de iniciativas y de becas públicas es muy difícil. Entonces es muy importante que se mantengan en el tiempo y ojalá que cada vez sean más numerosas y con montos más importantes, porque eso va a permitir a despertar más el sector creativo, artístico de la ciudad. Con respecto a las cifras que nos han dado de la última encuesta del DANE del 2018 de lecturabilidad en Colombia, lo que puedo opinar es que no se pueden ver a la ligera, que hay que profundizar y analizar realmente cuál es el espectro y el entorno de esas cifras para que haga sentido el comparativo que queramos hacer con respecto a saber si está creciendo o si está decreciendo la lecturabilidad en Colombia. Veníamos hace mucho tiempo hablando de 1.6 libros por colombiano al año, 1.9 libros por colombiano al año, y en esta última encuesta nos arrojan una cifra de 2.9 libros por colombiano al año como la cifra global. No sé si esos números tan halagadores sean del todo verdad, pero yo creo que sí se está leyendo más en Colombia. Porque además la población ya es menos analfabeta. Sí creo que se están tomando medidas que como resultado deben tener un mayor número de lectores. Y además yo creo que también sería interesante saber si eso que se ha leído por estudio o por tiempo libre, porque creo que ahí también las cosas pueden variar. No obligatoriamente un libro vendido es un libro leído. Hay una gran masa que consume libros, es decir, que los compra, pero que no necesariamente los lee. Adquieren un libro como adquirir otro tipo de objeto o de otra mercancía. Pues yo creo que a partir de libros vendidos no podemos hacer la medición de quiénes leen. Pero de todas maneras un libro vendido sí te muestra que hay una inquietud, que hay unas ganas de conocer, de saber algo, que hay curiosidad y pienso que puede ser un indicador. Por eso es que en mi página yo pongo los libros más leídos, yo no pongo los libros más vendidos. ¿Y por qué pongo los libros más leídos? Porque son los libros que obviamente nosotros vendemos más en la librería, pero porque están pegados a los 4 clubes de lectura que hacemos. Entonces ahí sí hay una garantía de que la gente que compró ese libro vino a la charla y también dio sus aportes sobre su lectura. En una época, los padres tenían biblioteca en su casa. Entonces había el espacio físico de la biblioteca, existía. Hoy yo creo que hay pocas familias que tengan su biblioteca. Entonces, como tenemos el libro tan alejado, pues es muy difícil que la gente llegue a acercarse a él. Pero también creo que ha habido una gran gestión, no solamente del gobierno, por poner las bibliotecas en correcto funcionamiento, con buenos contenidos, con buenos libros, a los cuales pueden acceder todas las poblaciones. Si hablamos de Medellín, que es la ciudad en la que estoy ubicada, hay muchas más bibliotecas públicas, por ejemplo. Y eso también se cuenta, no es solamente los libros comprados, sino es la cantidad de libros leídos, no importa si es de biblioteca, no importa si estás leyendo en libro físico, en digital, todo eso está contemplado en la encuesta. Entonces, al sumar todas estas acciones y estrategias que se han llevado a cabo en los últimos años, yo sí creo que esos 2.9 son una realidad. Caímos un poco con los planes de lectura de los colegios, los planes lectores, en volver la literatura a una tarea. Y yo creo que eso mata a la lectura, ¿no? Yo no le puedo exigir a un niño que me diga datos y cifras exactas de la lectura que hizo sobre una novela.
Y un poco eso está pasando en la escuela. Los niños que cogen un libro por primera vez en su edad inicial, cuando empiezan a leer y cogen un libro que realmente los hace viajar y los hace volar y en donde encuentran magia y en donde encuentran una historia que los apasiona, donde ellos casi se forman parte de esa historia, ese es un niño que jamás dejará de leer. Los chicos lectores tienen diferentes niveles de lectura, entonces creo que el ejercicio tiene que ser otro. Creo que los colegios deberían existir clubes de lectura. Y yo creo que también tendrían que dejar que el niño también proponga lo que quiere leer. Creo que ha habido un avance muy grande en encontrar nuevas posibilidades de lectura para primaria, para bachillerato, para que los niños encuentren libros diferentes y se vayan adentrando a través de esos libros hasta llegar a los grandes clásicos de la literatura. Eso motiva mucho a que la gente lea, o si no se vuelve una tarea horrible, es que me pusieron a leer este libro. Empiezan a leerlo no a la hora que se termine el libro, o a tomar notas para saber lo que la profesora me va a preguntar, entonces eso es terrible. Las editoriales obviamente sí están pensando hoy en día cómo mejorar los niveles de lectura. Hemos empujado para que el libro esté en otros sitios, no solamente en nuestros canales tradicionales de librerías, que también vienen creciendo de la mano con nosotros, pero también nos hemos encargado de que el libro llegue a otros sitios o donde no hay librerías, o donde los compradores tienen unos hábitos de compra diferentes y no están acostumbrados a ir a librerías. Entonces estamos en hipermercados, estamos en farmacias, estamos en jugueterías para los libros para niños. Tenemos canales de venta distintos ya, o sea, no es solamente la librería tradicional, sino que tenemos la librería café, que tenemos la tienda virtual. Creo que eso tiene que ver con una programación editorial con mucha fortaleza, con una gran diversidad de géneros y de temas que le estamos ofreciendo a los lectores colombianos para que puedan escoger cualquiera de los temas que quieran y cualquiera de los géneros que quieran. Nosotros, por ejemplo, con la Asociación de Libreros Independientes, estamos yendo mucho ahora a colegios. Entonces, los colegios proponen una feria y vamos, las librerías que queramos ir, vamos. Hacemos una selección de todo lo que hay de oferta y nos ha gustado porque después de estar allá, hay veces vienen los padres aquí a la librería con sus hijos. El crecimiento en ventas lo hemos tenido, yo creo que ha sido bastante parejo porcentualmente hablando. La concentración de ventas está mucho más fuerte, el 50% es Bogotá. La segunda ciudad con mayores ventas es Medellín, pero el crecimiento porcentual ha sido bastante parejo en todas las ciudades. En Medellín se vende libros, yo creo que muy parecido a Bogotá. La diferencia obviamente tiene que ver con el tamaño de las ciudades, ¿cierto? Cuando hablas de Bogotá, pues cuentas con muchos más canales de ventas, hay muchas más librerías, lo que por lo tanto pues desemboca en más libros vendidos. Hay un punto súper importante y es que en los últimos 2 años el crecimiento de las .com, o sea, la venta por e-commerce del libro físico, ha crecido muchísimo. Cuando miramos ya en las librerías que tenemos, incluso las de cadena, tú encuentras las dos opciones, ¿cierto? La opción de ir a la librería a conseguir el libro o esa opción de meterte en la tienda virtual y no tenerte que moverte de tu casa. El mayor crecimiento está en esas ventas, libro físico en e-commerce. La posibilidad también de leer en formatos digitales es una cosa que no podemos tampoco ignorar ahora. Yo creo que eso no hay que pelear con el dispositivo, yo creo que uno puede leer en tableta, no importa en qué dispositivo lo hagas, pero que sí que tengas la curiosidad de aprender. Digamos que cuando el libro electrónico salió hace 10 años, que empezó todo el boom en Estados Unidos, en Europa, llegó casi a tomar el 30% del mercado a nivel mundial y había una proyección de crecimiento y unas tendencias que marcaban que la lecturabilidad se iba a ir a ese formato. Sin embargo, en América Latina en general, en la región y especialmente en Colombia, el libro electrónico se ha quedado con unos indicadores muy bajos, con una participación de mercado bajo. Hay veces pensamos que de por sí el dispositivo ya trae la solución y no es cierto, porque además acuérdense que la conectividad en Colombia es muy pequeña. Leer el dispositivo electrónico es más difícil porque necesitas primero el dispositivo, segundo la luz, tercero la conexión. Pues el libro, si lo tienes en la biblioteca, ahí está, ¿no? Pues está muy a la mano.
Leer siempre ha estado de moda, leer debe estar de moda y leer tiene que ser una moda, es una moda maravillosa. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.